Me gusta mucho el término porque las mujeres tenemos que estar conectadas, crear redes, lazos invisibles que siempre nos unen porque hemos vivido toda la desigualdad, mucha la violencia de género y tenemos que estar trabajando unidas. Así que me parece consejera, doña Rocío Ruiz Domínguez, muchísimas gracias por atender nuestra entrevista, un poco para que quienes nos vean entren en contexto de situación de por qué estamos haciendo esta entrevista. A través de una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, un grupo de asociaciones de mujeres de la zona rural de Jerez se han constituido y han desarrollado un proyecto, lo están desarrollando y esta entrevista está en ese marco, que se llama Mujeres Rurales Enredadas, y lo que pretenden es buscar un poquito el espacio también de las mujeres, a veces ya de cierta edad, en las redes sociales. Vamos a hablar un poco de eso y también del papel pionero que ha tenido Andalucía históricamente en la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es la situación de la igualdad ahora en nuestra comunidad, consejera? Pues, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por este magnífico proyecto. Enhorabuena, porque hay que estar enredadas. Yo sé que el término sororidad es muy bonito, pero a mí me gusta más el de hermandad. Me gusta mucho el término porque las mujeres tenemos que estar conectadas, crear redes, lazos invisibles que siempre nos unen porque hemos vivido toda la desigualdad, mucha la violencia de género y tenemos que estar trabajando unidas. Así que me parece una experiencia, un proyecto maravilloso. Pues Andalucía ha sido un referente y sigue siendo un referente. Esa es la realidad. Tenemos una arquitectura de género muy valorada, vienen europarlamentarias de todos los países de Europa, de Hispanoamérica también, pues para visitar precisamente les llama la atención las casas de acogida, les llama la atención todos los recursos que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer, todo absolutamente abierto, gratuito, que no existe en otros países, desgraciadamente, donde además las tasas de violencia y desigualdad son mayores. Por lo tanto, teníamos que seguir siendo un referente porque es importante, vamos creando ese camino y mantenerlo. No solamente hemos blindado el Instituto Andaluz de la Mujer, que es una institución que funciona magníficamente, sino que había que mejorarlo. Siempre hay margen de mejora para todo. Claro. Nosotros consideramos que era importante pues, mejorar mucho de los recursos. Por ejemplo, te puedo hablar que los centros de información a la mujer, que son también a través de subvenciones del Instituto, que están en 180 municipios andaluces, son 7 más en estos años y tienen que ser más, claro. Precisamente porque en el mundo rural, las mujeres del ámbito rural son doblemente vulnerables, les cuesta más trabajo acceder a los recursos porque no los tengan o porque los tienen, pero la situación es mucho más difícil para ellas dar el paso, ¿no? Y entonces, centro de información a la mujer, que yo les llamo la puerta a la esperanza, no solamente para formación. Sí, me gusta porque yo los he visitado por Andalucía y siempre me parecía al entrar, me imaginaba a esa mujer del ámbito rural, entrar ahí y decir, podré no solamente tener un empleo, una formación que no haya tenido posibilidad de una orientación profesional, sino encontraré aquí la mano que me saque de esta historia de violencia que viven las mujeres rurales, y la cifra es devastadora. Más de 20 años es la media para que una mujer en el ámbito rural pues tarda en denunciar, ni siquiera hablar de que está padeciendo violencia machista. Por lo tanto, es mantener el centro, mantener recursos como el teléfono de información a la mujer, donde hemos invertido 10 veces más porque queríamos profesionalizarlo, que la atendieran psicólogas, juristas, expertas, porque es muy complicado atender a mujeres, sobre todo en situaciones de riesgo absoluto para ella y sus hijos, tiene que ser personal especializado. No hemos escatimado en recursos y en ampliarlos, y sobre todo en el asesoramiento a empresas. Existe todavía también discriminación y acoso laboral. Tiene que existir los planes de igualdad y conciliación en las empresas, tienen que ser también nuestras aliadas, creando la marca de excelencia, que es algo también novedoso que estamos fomentándola, motivándola. Son todos avances, porque yo siempre digo que se ha avanzado mucho, pero queda mucho por crecer en igualdad, claro. Mucho. Tenemos que agradecer todo lo que se ha hecho, pero tenemos que seguir trabajando. Precisamente, estaba hablando usted un poco fruto de todo lo que se ha hecho. Es evidente que hay una evolución también respecto a la consideración de dónde había que trabajar antes y dónde se está viendo que es necesario trabajar ahora, porque la sociedad ha cambiado muchísimo. ¿Cuáles son los aspectos? ¿En qué cree usted que se incidía más antes? ¿En qué se está incidiendo más ahora y por qué? Yo creo que el enfoque aquí, para poder llegar a las mujeres, tiene que ser un enfoque interseccional, es decir, para las mujeres del ámbito rural tiene que haber una serie de recursos que estábamos hablando que de alguna manera condicionan mucho su situación, con ese perfil de vulnerabilidad, sobre todo si es mujer mayor. Entonces lo que hemos dedicado es hacer protocolos del Instituto Andaluz de la Mujer
muy específicos. Protocolos para la mujer mayor, para la mujer del mundo rural, para las jóvenes, que es muy difícil acceder, y ahora hablaremos también cómo tienen otras formas de relacionarse con el mundo, ¿no? A través de lo digital y de las redes. No llegamos a ella tan fácil, no es otra forma de lenguaje, tenemos que adaptarnos a esa realidad, pero también a la mujer gitana, por ejemplo, protocolos específicos, una cultura, una forma de entender diferente, teníamos que llegar a ella, o a la mujer migrante, o a la mujer con discapacidad, que estaban ahí un poco olvidadas. Entonces, con ese enfoque es como pensamos que Andalucía es mujer, pero son todas las mujeres diversas y variadas que encontramos y tenemos que saber llegar a ellas de otra manera, estudiando su forma, su lenguaje, su forma de vivir. Y ahí es donde estamos haciendo estos protocolos tan específicos por personal experto, es adaptarnos a los nuevos tiempos, y desgraciadamente también hay evoluciones negativas como que la violencia de género pues adquiere diferentes formas, es como un monstruo que evoluciona y no está solamente ya en el ámbito desgraciadamente más tradicional, sino que nos encontramos la ciberviolencia con ese efecto multiplicador de las redes que es demoledor. Terrible. Demoledor porque no lo puedes parar, porque ya ni siquiera lo puedes controlar, y entonces ese peligro sí tenemos que educar a las nuevas generaciones porque es inminente. Porque una cosa, a mí me gusta decir que el machismo es un monstruo que muta y se va adaptando a lo que hay en cada momento, por eso es verdad que usted hablaba de todos los digamos perfiles diferentes, que es tremendo, ¿no? O sea, no es ser mujer, es ser cualquier tipo de mujer en cualquier circunstancia, de cualquier etnia, de cualquier capacidad económica, y sin embargo sigue estando ahí el problema. Pero es muy importante lo que usted comenta de las redes sociales, de esa nueva forma de relacionarse dentro de la pareja, ¿no? dentro de ese mito de la pareja. ¿Qué es lo que está sucediendo en las parejas tan jóvenes, que se sigue produciendo algo que quizá una mujer de mi generación consideraba que ya estaba como superado, ¿no? Que ya éramos libres, lo ponía en la ley, en fin, y sin embargo vemos que se están reproduciendo además las situaciones más tremendas, podríamos decir, ¿no? Nosotros, la verdad es que los números están ahí, estamos atendiendo al doble de chicas jóvenes que ya están menores, que están padeciendo ya violencia. Sabemos que la violencia de género tiene una serie de escalones, y no se empieza por el principio, sino que van subiendo. Entonces es muy importante en esa parte educativa que estamos trabajando desde los institutos, por ejemplo con teatro participativo, con expertos y charlas y materiales específicos para que ellas se den cuenta, porque no se dan cuenta de cuándo empieza una relación tóxica y puede derivar en, pues empieza con la violencia verbal, la violencia psicológica, que es terrible, y por supuesto puede acabar con la violencia física. En esos primeros pasos hacia la violencia, ahora las nuevas formas de comunicarnos, como son los móviles y las redes, es brutal porque es una nueva forma de control y de ejercer violencia. Sobre todo de control ya es cuando te mira el móvil, cuando te controla por el móvil y cuando el móvil además actúa con esos estereotipos sexistas que nosotros queremos acabar, que es esa hipersexualización de las chicas, ese mostrarlo absolutamente todo, imágenes al final que no controlan y pueden ser íntimas y están derivando en situaciones también para hacer daño a la mujer. Es un mundo absolutamente nuevo, que antes era desconocido, pero que también hay que controlar. Hay campañas muy interesantes de que no lo pases, es decir, no pasar ese tipo. Estamos trabajando con el Ministerio para el control de todas esas imágenes, de todos esos mensajes. También hay campañas muy importantes de estos bulos que están haciendo, el mundo de los bulos, de las mentiras, de las cifras que no son ciertas. Es terrible porque tiene que estar regulado. Afortunadamente también el año pasado aprobamos la Ley de Infancia y Adolescencia, porque hay que tener en cuenta que aquí los niños empiezan a utilizar los móviles con 8 años, de hecho es un regalo de comunión, y además sin control, sin medida, con todo abierto, y ahí tenemos un factor muy importante también, que son también pasos de una educación afectivo-sexual horrible a través de la pornografía, de páginas muy peligrosas, y eso también hay que controlarlo. Entonces había que regularlo en una ley, porque eso no existía en la anterior ley, que databa de hace 20 años, todo el tema de la competencia digital, de la educación TIC, de la prevención, del buen uso y de por ejemplo, de la ciberviolencia. Un mundo nuevo que hay que enfrentarlo y estaba ahora mismo en tierra de nadie y sin regulación. Claro, y al que padres y madres tenemos que incorporarnos también, porque muchas veces nuestros hijos e hijas son mucho más diestros tecnológicamente, pero sin embargo les falta la madurez para identificar situaciones que, bueno, que en ocasiones las personas adultas sí hemos podido identificar con anterioridad. Pues tenemos una guía para familia TIC,
que sacamos a raíz de la Ley de Infancia con la Universidad de Almería, muy interesante, que da muchas normas. Tenemos una app para llegar a su lenguaje, Olimpia, que es sobre educación afectivo-sexual, que se está trabajando en los centros educativos, pero con las familias. Como has dicho muy bien, Sonia, no podemos quitar de la ecuación a la familia, porque la educación no es en los centros educativos, es en las casas, y voy más allá. Hay una educación paralela, que es la que realmente es peligrosa, que se da a través de los medios de comunicación de masa. Estamos hablando desde música, letras de canciones, telenovelas, videojuegos horrorosos, sexistas y violentos. Toda esa educación paralela llega también a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y se mete en su cabeza y forma parte al final de una parte suya cultural y educacional que está haciendo mucho daño. Vamos a volver a las mujeres rurales, que es nuestro ámbito. Andalucía, decía yo al principio, que tiene una gran población rural. En los pequeños municipios, decía usted también muy bien, que se producen la mayoría de los casos de violencia de género. ¿Qué medidas específicas articula la Administración en esta materia? ¿Cómo llegamos a esas mujeres que, como usted decía, pues tienen una especial vulnerabilidad porque tardan muchísimo en denunciar y además están en un ámbito donde todo el mundo se conoce, y eso muchas veces es una barrera incluso infranqueable? Como hemos visto esos datos terribles, ¿no? Una media de 20 años. Es verdad que en el mundo rural se considera que es algo particular, privado, familiar, aún esa mentalidad. Se conocen hasta los que se encargan, ¿no? Las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, el qué dirán. Ese círculo cerrado endogámico es muy dificultoso para que una mujer dé el paso. La principal arma, además de los centros de información a la mujer, son las asociaciones. Para nosotros un elemento clave, sobre todo en el mundo rural, en todas partes, porque ellos son las que están a pie de calle con las mujeres. Cualquier asociación con proyectos que puedan atraer a mujeres para trabajar su empoderamiento, su formación, lo que quieran hacer de cualquier tipo de actividad, es fundamental para conectar con ellas, para atraerlas, para conocerlas, empoderarlas y también prevenir y detectar esas situaciones de violencia. Eso es fundamental. Y en ese ámbito las asociaciones como la de Paqui, la verdad es que son fabulosas, están haciendo un trabajo Sol Rural fantástico. Sin ellas no tendríamos ni manos ni brazos realmente para trabajar en el ámbito rural. Y otra parte muy importante son los proyectos que estamos haciendo desde salud, la atención primaria, un proyecto de formación de sanitario de atención primaria y de detección y prevención y seguimiento incluso de todas las mujeres, sobre todo en el ámbito rural, y hemos atendido ya más de 800 mujeres, porque es verdad que están las asociaciones y está tu médico de cabecera de toda la vida, el que puede detectar, porque ahí siempre la pregunta es cómo llegamos a tiempo, cómo podemos detectar antes de que sea demasiado tarde, no solamente por el sufrimiento que está pasando, sino también por los terribles asesinatos que sufren. El Instituto Andaluz de la Mujer ha tenido un papel no solo relevante, sino que ha tenido un papel crucial en el desarrollo de las mujeres rurales desde sus inicios, con Carmen Olmedo, que da nombre al Premio Meridiana, que por cierto hace un par de años se recogió en la zona rural de Jerez, y que fue la primera que, digamos, habló un poco de esas múltiples violencias y de la violencia estructural que sufre la mujer en este ámbito, en el ámbito rural. ¿Cómo valora ese trabajo echando la vista atrás, ¿no? Si hacemos un poco de historia, miramos hacia atrás y vemos el IAM, ¿verdad? Que, como usted decía muy bien, ha sido pionero, y quienes hemos nacido fuera de Andalucía, lo sabemos muy bien. Si echase la vista atrás, ¿qué vería usted? ¿Qué trayecto vería del IAM? Bueno, yo creo que la trayectoria ha sido muy positiva y hay que agradecer siempre a las pioneras, como Carmen Olmedo, que además también le hemos hecho un homenaje, un libro que hemos colaborado, porque yo siempre digo una frase que la historia la escriben, en este caso, las valientes. Siempre los que abrieron camino tenemos que agradecerlo. Tenemos mujeres también pioneras maravillosas, pero Carmen, la primera casa de acogida de Carmen, le dimos ese premio Meridiana también a Paqui porque lleva toda la vida trabajando por la igualdad y por las mujeres, pero recuerdo también que se lo dimos a una persona que se jubiló ya del IAN, que lleva 30 años en el IAN y que fue la que también fue la directora de la primera casa de acogida hace 30 años. Entonces, cuando piensas todo lo que se ha recorrido y que todavía nos queda tanto por hacer, pero yo siempre pienso en positivo, ¿y si no hubiera estado? Claro. A mí cuando me preguntan, bueno, es que siguen asesinando mujeres, ¿no? Que es una respuesta absurda y simplista, no funcionan entonces los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer. Digo, bueno, pues el año pasado solamente en 2021 se atendieron a 407 mujeres al día, el 60% por violencia de género. Si no existiera estos recursos, el teléfono, el IAN, los centros de información, todos estos recursos, ¿qué hubiera pasado con esas mujeres y sus hijos e hijas? No olvidemos la violencia vicaria.
Y con todo lo que se ha hecho estos 30 años, ¿cuántas más mujeres hubiera habido asesinadas? Nadie duda que cuando una persona es asesinada en la calle o se cometen delitos horribles, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado son inútiles. Eso nadie se lo plantea. Está claro. Por lo tanto, yo quiero que hay que valorar todo lo que se ha hecho en 30 años, lo que seguimos haciendo, lo que nos queda por hacer y que hemos sacado muchísimas mujeres adelante, son personas dignas, plenas, hemos salvado la vida, todas las mujeres que hemos ido trabajando durante todos estos 30 años y que tenemos que seguir unidas y fuertes, creando redes como estamos viendo con las mujeres del mundo rural, unidas, fuertes y enredadas. Usted ha hablado de la violencia vicaria, que es una de las grandes lacras de las que desgraciadamente últimamente escuchamos hablar mucho. Parece que hemos aprendido esa palabra de violencia vicaria. Y precisamente uniendo ambas situaciones, la violencia vicaria y machista y el mundo rural, creo que conoce que precisamente se ha creado en la Barca de la Florida a través de distintas asociaciones, de las que por supuesto forma parte Mujer y Familia, la Federación Sol Rural y otras, una plataforma para luchar en contra de la violencia machista y de la violencia vicaria, y se une ese doble concepto del mundo rural y también la creación de una plataforma en red de alguna manera. ¿Qué le parece? ¿Qué noticia tiene? Hombre, a mí me parece fantástica. Sí tengo con noticia de la plataforma y la verdad es que sé que más son aproximadamente unas 40 mujeres. Sobre todo están dando asesoramiento jurídico en estos casos de violencia de género, que es muy importante, también de acompañamiento. El acompañamiento es fundamental, que muchas veces es que las personas piensan que una mujer denuncia sobre la marcha, eso no es fácil, necesitan un acompañamiento, un tiempo, cada mujer un tiempo diferente, porque es un proceso muy complicado para ellas. Acompañamiento, también sé que hacen manifestaciones, concentraciones, que se visibilice, que se entiendan todos estos conceptos que a veces no se entienden. Y es la única forma también de que la ciudadanía salga a la calle como ciudadanía libre y que informe, que visibilice, que sensibilice, que mueva conciencia y que rompan también bulos y mentiras, que es lo que tenemos también que combatir entre todas. Pues ya estamos terminando. Si atendemos a las cifras, no en Andalucía, sino en todo el planeta, está claro que la pobreza tiene rostro de mujer. Pero poco antes del 8M, aparte de esa frase, usted también decía públicamente, y es una frase que la voy a leer porque me parece muy bonita, que la transformación social de Andalucía tiene rostro de mujer. ¿A qué se refiere? Es que estoy convencida. Fue una campaña muy bonita que hicimos para el 8M, que decía que Andalucía es mujer. Y entonces le pusimos todos los rostros de esta Andalucía, de estas mujeres diversas y maravillosas, pero era todo el talento que tenemos en Andalucía. Andalucía no va a salir adelante si el motor de las mujeres no está ahí, si el talento de las mujeres lo desperdiciamos. Con el paro que tenemos, la brecha salarial, todos estos problemas, las mujeres que renuncian a trabajar porque no pueden conciliar ser madres. Eso es talento y evidentemente riqueza para Andalucía. Entonces yo estaba convencida de que el futuro, que ya la mujer tendría, la pobreza dejaría de tener rostro de mujer, la precariedad debería de dejar de tener rostro de mujer. Imaginaba esa mujer Andalucía poderosa, imprescindible, imparable y fuerte, y para mí simbolizaba esa Andalucía transformadora, por fin social y económicamente, donde la mujer iba a ser la protagonista. Estoy segura, iba a escribir la historia de Andalucía. Pues consejera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.